battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard de vie de vent contraire. De l'automne au nuage, au Paris mon mirage, et de tout vent tant d'envie, tant d'espoir. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Soy Jessica Esteco y estamos acá en el estudio de Emilio Corbier de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, BCN Radio. Y nuestra invitada de hoy es Ana Beltrando. Ella es una de las editoras de Yinka. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola Jessy, gracias por la invitación, por tenerme en cuenta hoy. Bueno, háblanos un poco de Yinka, una editorial muy nueva, y vos sos muy joven, y los libros que están publicando están orientados a libros a lectores jóvenes. Perdón. Así que la primera pregunta es ¿cómo y cuándo nace Yinka? Bien, Yinka nace a principios de 2022. De este año. De este año, sí. Hace pocos meses. Hace nada. Fue gracias a Pablo Canalicchio, que es el director editorial. Tuvo la idea de, ver qué es lo que estaba faltando, que es algo que se pedía mucho en este, como decís vos, este público juvenil y demás. Y me llama a mí y me subí al barco de Yinka y empezamos todo un proceso de investigación, de ver qué es lo que los lectores querían, lo que estaban buscando, el tipo de historias que hacía falta que se publiquen, que para nosotros era muy importante esto de, historias que se habían dejado de lado, quizás, por ser de Wattpad o de otras plataformas y demás. Nos parecía muy interesante esto de, los lectores lo estaban pidiendo, lo pedían, y nosotros dijimos, ¿por qué no brindarles esto de las historias que ellos estaban pidiendo hace un montón de tiempo encima y no estaban siendo reconocidas? Me detengo un segundo ahí, nombraste Wattpad. Sí. Contanos un poco, porque... ¿Cuántos años tenés primero? Porque es joven. Sí, tengo 27 años. 27. Sí. Y vos eras lectora de Wattpad. Leía Wattpad, casi toda mi adolescencia leí Wattpad. Entonces, estamos hablando de hace muy poco tiempo y la mayoría de los lectores no conocemos, que yo sí conozco, pero digamos no leí demasiado, eché un vistazo nada más. Así que contanos de qué se trata esta plataforma. Wattpad es una plataforma gratuita de escritura creativa donde los autores pueden escribir las obras, y al mismo tiempo, a tiempo real, los lectores pueden ir viendo capítulo a capítulo lo que el autor va subiendo. Pueden comentar párrafo a párrafo toda la historia, pueden votar y demás. Entonces es una relación muy cercana entre el autor y los lectores. ¿Y cada cuánto suben estas historias? ¿Se piensa como historia? ¿Se piensa como libro? Se piensa como historia. Sí. En un primer momento, digamos, cuando los autores suben, es una historia. Sí, es una historia que puede ser de cualquier género. Sí. Wattpad te permite desde poesía, fanfic, terror, misterio, lo que sea. Lo que sí es, ellos van subiendo capítulo a capítulo. La periodicidad de las subidas depende del autor. Ellos tienen la libertad de subir todos los días, varias veces el mismo día quizás, o un poco más esporádico. ¿Los autores tienen el nombre real o no? A veces sí, a veces no. Hay autores que prefieren guardar su imagen y utilizan seudónimos, que pueden ser de, nombres de actores quizás, o de un personaje de un libro que le guste y demás. Hay otros que sí se animan a poner su nombre real y se presentan como son. ¿Y los lectores también lo hacen con un nombre de usuario cualquiera o...? También, como la mayoría, otra red social. Sí, la mayoría de los lectores eligen un seudónimo referente a algo que les gusta o las historias que están leyendo en el momento y demás, pero la mayoría de los lectores sí eligen usar seudónimos y comentan absolutamente todas las historias en las redes y demás con sus seudónimos. Y en esto que nos contabas al principio, que con Pablo empezaron a ver que de verdad había un público, ¿vos sentías lo mismo acá en Argentina? Porque en otros países, digamos, es mucho más popular de alguna manera, en Estados Unidos, que se lea en Wattpad.
Y acá vos conociste además otras personas que compartían lecturas con vos. Sí, acá en Argentina está empezando recién, somos muy nuevitos, digamos, toda la industria de acá argentina, quizás en editoriales más grandes, Planeta, Penguin, han intentado, sí, pequeñas obras que fueron muy reconocidas dentro de la plataforma. En países latinoamericanos también está empezando la tendencia a publicar obras derivadas de Wattpad, pero sí sigue siendo muy fuerte el mercado de Estados Unidos. Historias, no sé, Crepúsculo nació de Wattpad, 50 sombras de Grey nació de Wattpad, aunque no parezca, y bueno, y así derivan en películas, por ejemplo, que es algo que no estaba pasando con autores latinoamericanos. Entonces es algo que está empezando. Ariana Godoy, por ejemplo, que la película A través de mi ventana, que está en Netflix, están empezando a ser más reconocidos autores latinoamericanos que publican en editoriales latinoamericanas. Entonces nos subimos nosotros a la tendencia, pero dándole este plus de, bueno, los tratamos como autores, intentamos que vayan a ferias del libro, que era algo que no pasaba. Siempre quedaba todo en lo digital, en las redes, en la comunidad de redes. Entonces nosotros, bueno, trasladar lo que la gente que ya conocen, porque ellos tienen su comunidad, trasladar a la gente que quizás no los conozcan, no saben qué es. Entonces, poder llevarlos a ferias del libro, a firmas, rondas de prensa y demás, es algo que también estamos buscando. ¿Y cómo empezaron? Bien, empezamos bien. Empezaron bien. No. La apuesta fuerte fue la Feria del Libro de Buenos Aires, que fue en mayo. Sí. Nosotros arrancamos toda la investigación y demás de empezar a charlar con autores, ver qué era lo que ellos querían, investigar a los lectores, qué era lo que faltaba y demás en el mercado. Esto más o menos a mediados de marzo. Y dijimos, bueno, ¿por qué no presentar nuestro primer libro en la Feria del Libro de Buenos Aires, la más grande de Latinoamérica? Apuesta fuerte. Un libro de Wattpad. Sí. Que siempre tienen esta cosita que no son tan bien vistos y demás. Entonces dijimos, no, nosotros queremos presentar como autores. Ellos tienen un montón de trabajo detrás en sus obras, entonces queremos que se vean así también. No que es un libro escrito así nomás, que es como se le dice generalmente a los libros de Wattpad, sino bueno, hacer esta apuesta fuerte, como vos decís, de llevarlo a la Feria del Libro. Entonces pusimos todo de nosotros para llegar con todos los tiempos, desde edición y demás, a la feria. ¿Llegaron? Llegamos, lo logramos. Gracias, pudimos traer a la autora del primer libro, que es Prisionero. Lo tenemos acá, para ver, lo muestra en la cámara. Los invito a vernos por YouTube si nos están escuchando también. Que se llama Prisionero, de la autora. De Roma Dam, es una autora chilena. Entonces nosotros logramos que ella pueda viajar desde Chile hasta Argentina para presentarse en la feria en el lanzamiento de su libro. Ahí hicimos un fin de semana completo de firmas y durante la semana empezamos a recorrer librerías con este trabajo que queremos lograr en comunidad, tanto con los lectores, con otros autores y con las librerías también, con el apoyo impresionante que tenemos de librerías que están muy interesadas. Y bueno, nosotros desde lo que nosotros sabemos, ayudarlos a que entiendan cómo es la dinámica de libros derivados de Wattpad o de otras plataformas. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo, con respecto a la presentación del libro, cómo reaccionó la comunidad? Toda esta comunidad que estaba atrás, que por ahí no estaba acostumbrada a que un libro se edite, se publique en formato físico. ¿Qué pasó ahí? Fue algo hermoso lo que pasó en la feria. Era la primera vez que por lo menos esta autora se presentaba y mostraba su cara al público. Siempre era a través de su seudónimo en redes sociales. Entonces fue choqueante para los lectores verla y demás. Y cuando viajó en la Feria del Libro era mucho abrazo, mucho llanto, mucho agradecimiento para los editores también, que eso nos sorprendió un montón. Porque los editores siempre estamos en la sombra, atrás, cuidando todo. Somos la red de contención. Y a nosotros también nos abrazaban, nos besaban, gracias por publicar. Era una obra que verdaderamente estaban esperando hace un montón de años. Y que la publique una editorial que, si bien Chile y Argentina estamos muy cerquitas, entonces era muy fácil llegar tanto a los lectores de Chile como a los de Argentina. Entonces es algo que se agradeció un montón en la feria, sorprendió.
no se lo esperaban porque fue muy rápido el anuncio de decir vamos a publicar, creo que lo anunciamos en abril, dijimos en abril vamos a publicar y dijimos en la feria. Y llegamos a la feria en mayo, así que los lectores estaban muy muy contentos, fue una experiencia hermosa de esto de que te transmiten todo lo que hacían por redes sociales, que lo puedan transmitir abrazándola a la autora, llevándole regalitos, más que la firma querían charlar con ella, se sentaban mucho tiempo a charlar. Y la autora no lo podía creer, me imagino. No lo podía creer, la verdad que la pasó muy bien, estuvimos hablando un montón de qué loco la experiencia porque era un libro que había salido hace nada, ese mismo mes, entonces es raro que pase eso con libros que salen inmediatamente, con un primer libro, porque ella es un autor novel y es su primer libro publicado por una editorial. Entonces es algo muy, muy, muy lindo de ver. Bueno, también nos contaste la relación con las librerías. Y en sus redes sociales y en la página nombran, digamos, una categoría que por lo menos no es tan conocida acá en el país, que son jóvenes adultos, ¿no? ¿Qué significa? Bien, jóvenes adultos y dark romance son como las categorías que desde Jinca queremos imponer. Bueno, así que en librerías escuchen, editores también. Editores también, sí. Es una categoría que creo que se está desprendiendo de lo que era antes juvenil. Sí. Y creemos que, por lo menos este tipo de libros que se están viendo mucho ahora en redes sociales y demás, no entran dentro de esa categoría, están mal catalogados. Siempre el ejemplo que ponemos es un libro como Harry Potter, por ejemplo, no puede estar en la misma estantería que Un prisionero, por ejemplo. Los públicos son totalmente diferentes y si bien Harry Potter tiene público adulto también que lo lee, intentamos separar esto de, bueno, nosotros no publicamos para juvenil, para jóvenes, para adolescentes, sino para un público un poco más mayor, personas que están entrando recién a la adultez. Entonces queríamos... Mayores de edad también, ¿no? Es importante aclarar eso también, que todos nuestros libros tienen la etiqueta de que son libros para mayores de edad y tiene en las páginas preliminares una advertencia de los temas a tratar. Okay. Eso es muy importante aclarar, no pasa en otras editoriales, pero sí pasa en la plataforma. Entonces quisimos traer esto de la plataforma de decir, bueno, este libro contiene este tipo de escenas, es para mayores de edad y está catalogado de esta forma. Entonces quisimos aclarar esto, lo trabajamos mucho con las librerías, explicándoles, mostrándoles el libro, contándoles con qué otros libros podrían estar en estanterías, a qué libros se parecen y demás. Las librerías súper abiertas a, bueno, un nuevo género, emocionadas para salir de la rutina y demás, y se coparon un montón las librerías de decir, bueno, armaron su espacio para libros como Prisionero, y es algo que se está marcando en tendencia ahora también en las librerías. Bueno, muy interesante que hayan abierto también esta nueva categoría, estas nuevas categorías que por ahí se conocían entre los lectores, pero no a la hora de vender o recomendar. Y para los que quieran hacer un regalo mismo también. Sí. Saber que hay unas categorías que son nuevas o no conocidas y que quizás les puede llegar a interesar a cualquier lector. Sí, se conocía mucho en redes, es una jerga muy común en redes, y en Estados Unidos, que es de donde nace este género y demás, es muy popular, ya está súper afianzado, y acá no pasaba. Y es algo que se agradeció mucho, el hecho de decir, bueno, los tenemos en cuenta, porque es algo que se pedía mucho de decir, quizás yo leo libros para mayores de 18 años, te decían, pero este tipo de escenas me hacen sentir incómodo. Claro. Entonces necesito algo que me aclare, así como pasa en la plataforma. Entonces quisimos aclarar eso, las librerías también estuvieron de acuerdo, decir, bueno, cuando alguien viene y, como decís vos, quiere regalar un libro y nos empieza a decir indicios de lo que le podría gustar a la persona, bueno, ¿podríamos recomendar este libro o no? Y decir, no, tiene 15 años, 16, bueno, juvenil, no, en este caso no. Entonces es algo muy importante que quisimos aclarar desde el principio del nacimiento de la editorial. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Jinca? Jinca significa evolución en japonés. Entonces, de la mano de todo esto de los nuevos los nuevos adultos que entran en este mundo de la lectura y demás, quisimos acompañarlos en este proceso de quizás cambios en sus lecturas también. Entonces nos parecía importante marcar esto de que los vamos a acompañar,
Shinka es un lugar seguro para todos, entonces quisimos abrir un poco más esto de la comunidad. Es algo muy importante, es algo que marca Shinka de principio a fin. La comunidad, tanto lectores, ilustradores, diseñadores gráficos, escritores, otras editoriales también, porque nos parece que es importante que entre editoriales charlemos desde ideas, cosas que nos parecen bien, cosas que nos parecen mal y demás. Entonces es algo que está marcando a Shinka todo el tiempo, desde su nombre, desde el logo, desde la esencia, desde las redes, desde los libros también. Entonces nos parecía importante representar en una sola palabra todo lo que rodea a Shinka. Con respecto a ser editora dentro de estas comunidades que se dan, ¿cómo es tu trabajo? Me imagino que mucho, pero ¿en qué cambia a un editor tradicional? ¿Qué suma, me parece, más en realidad? Estamos muy en contacto con los lectores, que quizás es algo que no pasa con otros géneros. Tienen la confianza ellos de mandarnos un mensaje por privado en red social quizás y decirnos, me gustaría esto, recomiendo esta historia, creo que les podría gustar y demás. Y mucho en contacto con los autores. Diariamente estamos hablando por mensajes con todas las autoras de decir, vi esta idea, ¿se puede hacer en mi libro? No, me gustaría ir a esta feria del libro. Bueno, hacemos lo posible desde Shinka a que podamos ir a esa feria y demás. Y esto de la información que se va transportando desde los lectores que nos ayudan, nosotros que intentamos darle todo lo que ellos piden. Entonces es algo que creo que se diferencia de otros editores, de otros géneros quizás, que es un poco más tradicional, quizás va por otro lado también, o sea, no se manejan en redes y demás. Pero Shinka está muy presente en redes, entonces es algo que las redes sociales es para hablar. Entonces la comunicación tiene que ser constante y es algo que intentamos mantener todo el tiempo. Bueno, acá justamente mostraba que trajo un ejemplar de Prisionero. Y antes de comenzar esta charla, sí. lo estuve hojeando. Y veo que lo primero que veo que tiene, porque yo hablo los libros al revés para adelante, es una playlist de Spotify, ¿no? Sí, la playlist de Spotify la hicieron los mismos lectores en votación con la misma autora, lectores que ya habían leído la historia en la plataforma. Dijimos, bueno, un regalo para los que ya lo leyeron, ¿qué canciones creen que representan Prisionero? Y ellos votaron y demás y armamos la playlist en base a sus recomendaciones. Y también tenemos acá un código QR. Sí. Ese es Shinka Club. Shinka Club, que ahora vamos a hablar de Shinka Club. Pero me dijiste que había otro, hay otro. ¿Querés saber cómo continúa la historia 5 años después? Y escaneamos ahí. Sí. ¿Y con qué nos encontramos? Bien, Prisionero y la mayoría de los libros de Shinka van a tener un código QR al final de la historia con contenido extra. La idea es que el libro no muera en la publicación física, sino que constantemente vaya aumentando su contenido. Entonces, lo que hicimos fue pequeños extras, epílogos, historias paralelas quizás de personajes secundarios que la gente pedía saber más. Entonces, agregarlo en este código QR que se va actualizando constantemente con contenido exclusivo para los que compran el libro. Escaneando el código van a poder acceder a todo este contenido de forma gratuita, que está en constante crecimiento por la misma autora. Eso es importante aclarar, la autora es la que escribe todo el contenido extra, y nosotros lo que hacemos es editarlo y ponerlo en el código QR. Así que no queda en las historias, no quedan cuando uno termina el libro, sino que podés escuchar música, podés enterarte qué va pasando y encima se te va actualizando también las historias, los personajes, imagino. Sí, hay muchas dinámicas que la misma autora presenta, decir, bueno, cuál fue su personaje favorito quizás, y bueno, cómo fue el pasado antes de llegar a Prisionero, o bueno, como dice ahí el epílogo, 5 años después de la historia, del final, qué es lo que pasa con los personajes, siguen juntos, no, aparecen nuevos personajes o no, y es algo que está en constante actualización, es decir que lo escaneas una vez y le llega la notificación de actualizamos, así como pasa en la plataforma. Uh-huh. Entonces es algo que quisimos traer, bueno, cómo hacer esto que tiene la plataforma, que por eso la hace tan conocida y demás, a un libro físico. Entonces nos pareció lindo darles ese regalo también a las personas que ya habían leído la historia.
decir, bueno, un extra, algo más para los que ya leyeron en la plataforma, que se lleven a algo más. Bueno, y ahora sí, vamos con otro QR que va a Jinca Club. ¿Qué es Jinca Club? Jinca Club es el club de lectura de Jinca Editorial, donde leemos literatura juvenil y young adult. Recomendación siempre de los mismos lectores de qué es lo que quieren leer. Tenemos lectores de todo el mundo, entonces son encuentros virtuales, completamente gratuitos, donde semanalmente leemos algunos capítulos de la obra que ellos eligieron. Pueden ser libros físicos, como Prisionero, o libros de la plataforma de Wattpad que ellos nos dicen, queremos que los lean porque queremos que después publiquen. Entonces ellos mismos lo van recomendando. Siempre intentamos de que vengan los mismos autores, quizás hacerles unas entrevistas, que puedan conocer a los lectores, charlar, y se arma una dinámica muy linda de, bueno, es un lugar cerrado, es seguro, que es algo que queríamos llevar, de, bueno, sabemos que tenemos lectores que quizás leen y son menores de edad, entonces, bueno, ¿cómo hacer para que se sientan seguros? Bueno, es un lugar totalmente cerrado, son libres de poner o no la cámara en las reuniones virtuales, hablar por no o por micrófono. La semana pasada tuvimos un encuentro y fue un éxito, todos con cámara, todos con micrófono, todos opinando, y es lo mismo que pasa en la plataforma. Claro. Entonces, esos comentarios que quizás uno deja en seudónimo en la plataforma, pone cámara, pone micrófono y cuenta todo lo que ama la obra, le puede hacer preguntas al autor, y es algo que se está armando ahora muy lindo, que queremos que participen más editoriales para dar a conocer otros autores, otros géneros también, porque como son recomendación de los mismos lectores, ellos pueden recomendar lo que quieran leer. Claro. Y nosotros lo que hacemos es darle el espacio para que se puedan expresar. Bueno, muy interesante también, y es otra tarea más que estás haciendo como editora, como digamos, como este nuevo perfil, si querés, de tener en cuenta la tecnología, de tener en cuenta a los lectores, de tener en cuenta la relación de los lectores con la tecnología, y también poder editar un libro físico. Todo eso. Sí, todo eso y más. Y más. Pero sí, esto que decís vos de la relación con la tecnología y demás, es algo constante porque sabemos que nuestros lectores quizás son nativos digitales, entonces necesitamos estar en constante contacto con ellos, y ellos están en las redes, en la vida tecnológica, entonces nosotros tenemos que llegar a ellos. Y esto de que, bueno, de un libro físico podamos hacer estas pequeñas cosas para llegar a lo digital, es algo que está, creo yo, transformando toda también la industria. ¿Cuáles son los próximos lanzamientos? Ahora, dentro de nada, muy poquito. Sin fechas. Sin fechas, no puedo decir fechas, pero nada, sale nuestro segundo título en Jinca Editorial, que es Pinky Hair Boy, de Luca Osora. Es una autora argentina. Sí, es nuestra primera autora argentina. Y también dentro de muy poquito, Surmonter, de Blair Nogués, que también es argentina. Así que estamos muy contentos. Son historias diferentes a Prisionero, entonces nos parecía importante esto de, bueno, estos primeros 3 títulos en este primer año editorial, la variedad también dentro del catálogo. ¿Y cómo están las autoras? Ansiosas, me imagino. Están ansiosas, están trabajando un montón, y nos gusta esto de que quieren aprender del proceso editorial. Y a mí como docente me encanta, entonces intentamos mostrarles cómo es el proceso, enseñarles, explicarles y demás, desde el lugar que cada una le gusta, quizás desde el diseño, desde la ilustración, pero están ahí al pendiente y todo el tiempo queriendo saber, y nosotros en constante comunicación, todos los días, mandándole este es el avance, para bajar un poquito la ansiedad. Pero genera más, me parece. Que genera más, sí, pero es lindo. Es lindo eso, y en redes también, dando pequeñas pistas de cuál es el próximo título que se viene. Sí, yo vi en las redes, en Instagram, que están ahí todo el tiempo presentando, pero que sí, que no. Estamos ahí, pero ya no falta nada. Ok. Y ya las obras ya estaban subidas, las 2 que me estás comentando que van a salir en Wattpad. Sí, ambas obras estaban publicadas en Wattpad. Para el libro físico lo que hicimos fue cambiar ciertas cosas, porque las 3 obras en realidad eran fanfics, es decir, que son obras de fans para fans, y en este caso eran de personas, de músicos, entonces bueno, tuvimos que cambiar, por ejemplo, los nombres, quizás ciertas situaciones y demás, pero sí, las historias ya estaban publicadas. Ok, o sea que hay también un trabajo con los originales.
Se trabaja un montón con los originales, no es que lo mismo que está en Wattpad sale en el libro físico en papel, sino es un trabajo desde el editing, desde la corrección de estilo, revisar, volver a enviar al autor para que acepte o no los cambios, escenas nuevas quizás que se agregan, cosas que se van modificando, es decir, esta historia la escribí en 2017 y ya no me siento conforme, te dicen las autoras, yo no soy la misma escritora. Bueno, se modifica, no hay ningún problema, nosotros... no nos importa el hecho de que sea la misma historia de Wattpad, sino que el autor se sienta conforme con el libro en papel. ¿Y a eso también se le agregan ilustraciones? Agregamos ilustraciones. Una de las autoras, Luca, es ilustradora también, y ella va a hacer su propia portada. Entonces es algo muy lindo que ella pueda ver todo el proceso también de, bueno, cómo se trabaja con ilustradores. Entonces es un proceso doble, digamos, desde el manuscrito y la tapa. Bueno, Ana, y ahora vamos a empezar con uno de los dos ping-pong de preguntas y respuestas. El primero es el Sundoku. Sundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que se pueden leer. Y estas preguntas tienen que ver con cómo sos vos como lectora. Así que la primera pregunta es esa. ¿Comprás más libros de lo que podés leer? Sí, me siento totalmente identificada con el título. Con el Sundoku, sí. A todos nos pasa. ¿Te acordás cuántos libros más o menos tenés que no leíste? Tengo un montón. Sí. Y muchos que no leí. Muchos por el hecho que leo mucho por digital. Entonces, quedan ahí los libros. Es como los leo y ahí. Pero no, tengo un montón de libros por leer y me quiero comprar más encima. Y sé que quizás no los lea tan rápido, pero sí, me siento identificada. Sí. ¿Algún libro que recuerdes que te haya marcado en tu niñez o en tu adolescencia? Con la niñez quizás no me siento tan afianzada, no leía mucho cuando era chica y quizás los libros que leía no me gustaban, porque era el típico que te van en el colegio y demás, no me gustaba mucho. Ahora, siendo más adolescente, empecé a buscar mis propias lecturas y que yo recuerde la primera historia que leí que dije, me vuelvo fan, necesito leer el libro al otro día, el que sigue y demás, Los Juegos del Hambre. A raíz de la película y esto que te contaba antes de, bueno, la conexión quizás, sí. Pero sí, me compré el primer libro porque vi la película. Eso, primero viste la película, claro. Y fuiste al libro. Primero vi la película y dije, me gusta, falta un montón para que salga la segunda película, necesito saber qué pasa. Y me compré los 3 libros de un tirón porque necesitaba saber más. Así que empezaste con una trilogía, también sí. con un fenómeno que se dio hace poco, más allá del Señor de los Anillos y otras cosas, ¿no? Como que las sagas y las trilogías empezaron hace relativamente poco y a enganchar lectores. Sí, y yo creo que es por el hecho de, bueno, quiero profundizar más en este mundo que me muestra el libro, en estos personajes que se me están presentando, y quiero saber más de lo que va a pasar después de más tiempo y lo que pasó antes, y quiero saber todo lo que pasa, toda esta construcción literaria, y yo creo que va por ese lado también. ¿Igualmente te gustaron las dos cosas? Me gustaron las dos cosas, sí. Quizás no la última película, pero por algo me enganché con la primera. Está bien, pero disfrutaste, digamos, en una historia en distintos formatos, si querés, en una cuestión más de cine, audiovisual, con tiempos acortados, y los libros que bueno, nada, a mí me gustan más, pero también me gusta el cine y las superproducciones, sí. y otra cosa. Soy mucho de, bueno, ver las dos cosas. Uh-huh. Y quizás vi la película y quiero leer el libro, o leí el libro y quiero saber cómo se adapta a película o a serie o lo que sea. Entonces soy mucho de verlo, la misma historia representada en 2 formatos diferentes. ¿Prestás libros? Presto libros. ¿Prestás libros? Sí. Soy lo contrario a todos editores, pero presto libros. No me molesto prestar libros. Los pido de vuelta muy rápido, eso sí. Bueno. Es como, lo leíste a la semana, lo leíste a las 2 semanas, no lo leíste, me lo devolvés. Pero no tengo problema en prestar los libros. ¿Qué estás leyendo ahora? Que te acuerdes. Así que por placer estamos hablando, no por trabajo. Sí. Bueno, va un poco de la mano igual, porque me gusta lo que leo y lo que me gusta leer lo trabajo también. Estoy con 2 libros diferentes, uno por trabajo, que es por Shinka Club, porque estoy participando en el club de lectura, y otro estoy leyendo por placer, que es la saga de Juego de Tronos, porque ahora salió la nueva serie, entonces
estoy releyendo la saga vieja, volviendo a leer los nuevos libros y así. Me parece muy bien porque yo también la miro y se me hace un lío con todo. Lee el libro, Los eso personajes, ayuda. Sí, vos decís, Sí. Bueno, lo voy a tener en cuenta y lo voy a leer. Igual voy a seguir viendo la serie, por Sí, supuesto. obvio. ¿Marcás o subrayás los libros? Por trabajo sí, por placer me da fiaca. Ah. Me da un poco de fiaca. Los marcos sí, si veo alguna escena que me gusta y demás, quizás con papelitos, con un separador. Ya cuando tengo que sí para trabajo y demás, sí, soy mucho de resaltadores de varios colores, lápiz, virome, no tengo ningún problema en rayar los libros. ¿Libro en formato papel o digital? Miti. 50-50. Sí, 50-50. Leo mucho por digital, por viajar y demás, me resulta más cómodo. Pero uno siempre vuelve donde fue feliz, que es el libro físico, entonces siempre me gusta de vez en cuando agarrar un libro físico y lo disfruto quizás más y me queda más en la memoria por esto de poder marcarlo. Me gusta un poco más el libro físico, pero 50-50. ¿Cómo tenés organizada tu biblioteca? Es un desorden. ¿Un mi libro- desorden? un desorden. Okay. Un poco por tamaño, Sí. el formato de los libros. Leo mucho manga. Entonces quizás, bueno, una estantería específica y después es por tamaño. Tengo mucha memoria, entonces sé más o menos dónde están los libros. No me molesta que se mezclen géneros, autores y demás, sino es comodidad de que se vea lindo en la biblioteca el tamaño. Y que lo encuentres y saber Sí. dónde está. Bueno, ahora vamos a la última parte de esta charla, que tiene que ver con un ping-pong rapidito, que se llama La Hora Maldita, y que tiene que ver con todo lo que sale mal cuando uno se propone editar un libro y que salga perfecto. Sabemos que no pasa así. No. Así que, bueno, si nos querés contar algo que recuerdes que haya pasado, que no tendría que haber pasado, o que salió justo, o que, bueno, hubo una falla, una equivocación, pero bueno, se superó. Pasaron muchas cosas mal y como editores hay veces que tenemos que aprender a soltar la obra y es como dejarla ir. Son nuestros hijitos, si bien nosotros no lo escribimos, pero trabajamos mucho en las obras y quizás los procesos industriales de impresión no lo manejamos nosotros, entonces es muy difícil soltarlo y esperar. Esos momentos de espera que está en imprenta y bueno, vas y haces las pruebas de galeras al pie de la impresión, estás ahí mirando el libro cómo sale. Es un momento de mucho estrés, por lo menos para mí. Y con Prisionero, con el tema de que queríamos llegar a la feria del libro, los tiempos eran muy cortos, el tiempo de impresión fue muy corto. Una semana estuvo en imprenta, que es nada para la cantidad de páginas y demás. Fue muy estresante, muy estresante, pero salió bien. Llegamos, es lo importante. O sea que para las próximas publicaciones van a darle un poquito más de tiempo para no estar tan jugados, por lo menos cerca de la feria, porque eso pasó, ¿no? También la falta de papel, la organización, sí. En las impresiones y todo. Yo creo que por lo menos en este país hay que tenerlo en cuenta. Y en muchos países de Latinoamérica pasó esto de que decís vos de la falta de papel. Sí. Nosotros que hablamos con muchas editoriales extranjeras, estábamos todos, ¿tenés papel? Te paso, no teníamos. Y necesitamos llegar a la feria, pues ya lo habíamos anunciado. Entonces teníamos la presión, que está lindo igual como editores ponerte objetivos, pero teníamos la presión de los lectores que iban a ir a la feria específicamente para ver el libro quizás, que viajaban de provincias a Buenos Aires solamente para ver a la autora. Y era el lanzamiento también de la editorial, no es que uno, bueno, no tiene un libro y bueno, se presenta o sea, digamos... No teníamos otra autora, no, claro. Era la única y el único libro. Claro. Y era el lanzamiento editorial, lanzamiento de ella como autora, todo lo que significa para un autor novel publicar su primer libro en un país extranjero, porque ella es de Chile, entonces eran muchos los factores que teníamos en cuenta y la impresión era algo que nos tenía muy asustados. Gracias a Dios llegamos con lo justo, pero llegamos. Ok. ¿Tienen un lector ideal o que les gustaría? Creo que nuestros lectores, como nosotros quisimos llegar a esos lectores, nos adaptamos a esos tipos de lectores que son quizás muy críticos, para bien y para mal, porque te adoran o te odian cuando haces algo bien y cuando haces algo mal.
Entonces nosotros intentamos construir Shinka alrededor de estos lectores. Reales, digamos, Claro. no ideales, sino Claro, reales. son reales, no son tímidos para nada, te dicen lo que quieren. Si, por ejemplo, no sé, les encantó algo del libro, algo que no se lo esperaban, te lo dicen. Lo mismo si algo no les gustó, también te lo dicen. Entonces creo que Shinka se adaptó a ese tipo de lector y está lindo también esto de recibir una respuesta de parte de los lectores, que los editores generalmente no la tenemos. Quizás el autor más sí, pero nosotros siempre estamos muy atrás en la línea, y está lindo esto del constante comunicación. ¿Cuándo sentís que terminó Prisionero? Cuando terminaste, que está terminado. Nunca. Nunca, porque encima con los QR que descubrí, menos. Sí, Prisionero nunca termina y ahora va a salir la segunda edición. Entonces está en constante actualización. La segunda edición va a tener sorpresitas para los lectores, sorpresitas buenas, cosas que no se lo esperaban. No hay cambios en la trama ni nada de eso. Pero sí esto de, bueno, las historias no mueren con la publicación, sino, bueno, se van trabajando. Todo el tiempo estamos promocionando Prisionero, la autora en diferentes ferias y demás. Pero no creo que haya terminado Prisionero. Y tampoco que vaya a pasar con las otras obras, ¿no? Sino esto de sumar todo el tiempo. Esto de todo el tiempo agregar cosas. Escuchar lo que piden, tanto los lectores como los autores. Ir construyendo al autor y a la editorial en conjunto también. En este poco tiempo pero intenso que estás con Shinka, para vos, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser editora? Lo mejor es estar detrás y ver cada pequeño detalle, de ver cómo se hace un libro, en este caso físico, pero ver, bueno, todas las decisiones que se tienen que tomar, todo lo que tenemos que tener en cuenta, ver el bosque, digamos, de toda la industria también, eso es algo muy lindo. Y lo peor es mucha presión, porque siempre la responsabilidad cae en el editor. Creo que para ser editor, y más que nada para este género que tiene mucha respuesta, tenés que estar abierto a recibir críticas, tanto buenas como malas, que te pasen cosas y demás. Quizás esto de, bueno, estar todo el tiempo en la mira. Claro. Es lo peor, porque estamos todo el tiempo en la mira. Y estar actualizados, como hablábamos antes, como ustedes están mucho con la cuestión tecnológica, ahora será Wattpad, pero quizás en 5 años sea otra la plataforma, otra la idea, otra la lógica, y también habrá que adaptarse a eso. Sí, es un constante cambio. Las redes, la tecnología y demás está en constante crecimiento, constante cambio, y nos tenemos que adaptar a las tendencias que vienen, a ver, bueno, nos subimos a esta tendencia o no, y ver también qué es lo que piden nuestros lectores. Tenemos lectores muy fieles que nos piden cosas constantemente, decir, quiero esta historia porque este autor se lo merece, y esas son las palabras que nos dicen. Y es muy fuerte que te digan, este autor merece ser más reconocido. Es algo muy lindo eso que pasa. Es difícil, pero creo que está bueno esto de adaptarse también. Bueno, ya que hablamos de comunidad, de redes, las redes sociales, ¿qué redes sociales tienen? En todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Shinka Editorial, como suena, todo junto, y Shinka Club lo mismo. Okay. Muchísimas gracias, Ana, por estar en edición de Bolsillo. Las novedades que tengan, por supuesto, van a tener espacio acá para presentarlas, para hablar. Y bueno, no sé si tenés algo más que decir. Muchas gracias, Jessy, por invitarme. La pasé muy bien. Bueno, muchas gracias. Pero muchas gracias. Seguramente volveremos con nuevos libros, con nuevos títulos. Pero bueno, muchas gracias a Jessy y a todo el equipo. Así que bueno, gracias. Bueno, y yo me despido de este capítulo de edición de Bolsillo. Gracias a BCN Radio y a todos los compañeros y compañeras que trabajan en la subdirección. Nos vemos en otro capítulo de edición de Bolsillo.